¿No chillabas porque te quitó tu hombre la revolución? La revolución te lo repone. Allá afuera hay muchos. Alguno ha de servir pa' más que tu viejo palabrero. Es curioso que en la historia del cine mexicano el tema de la Revolución Mexicana es tan simbólico que incluso puede representar el inicio y el fin de una era. Así como lo fue, vámonos con Pancho Villa, el inicio de las grandes producciones de la época de oro del cine mexicano desde un aspecto técnico y narrativo e incluso conceptual. Podríamos decir lo mismo de La Cucaracha, que simboliza el paso a una nueva generación y una nueva forma de narrar el cine. Es increíble que esta película no sea más reconocida de lo que se debiera. Oye, Cucaracha, ¿y por qué le cuidas el asiento a esa botella? Cada quien cuide el asiento que le conviene. ¿Dónde anda tu mujer? La Cucaracha es una película de 1959 dirigida por Ismael Rodríguez, con un guión de José Bolaños, con diálogos escritos por Ricardo Garibay, coescrita también por Ismael Rodríguez y José Luis Celis. Fue la esencia de la Revolución Mexicana. No una lucha entre bandos, sino una lucha entre ideas y realidades. Y esta película tiene un elenco tan grande y tan amplio: Pedro Armendáriz, José Carlos Méndez, Armando Gutiérrez, Manuel Vergara Manver, Luis Mario Jarero, David Reynoso haciendo de sus primeros grandes papeles, Antonio Aro Oliva, Emma Roldán, la eterna y grandiosa Emma Roldán haciendo una de las actuaciones más tétricas que puedes encontrar en el cine mexicano, Lupe Carriles, Miguel Manzano, Cuco Sánchez, quien no solo canta, también actúa, Ignacio López Tarso, Flor Silvestre, Emilio Fernández y Dolores del Río y María Félix en un duelo de titanes en las que pues se cumplen las fantasías del indio. Y Antonio Aguilar, quien hizo mucho por el cine mexicano como productor, porque actuando es una piedra. ¿Cómo empezamos a hablar de La Cucaracha y sin entrar en lugares comunes? Y la verdad es que La Cucaracha merece más reconocimiento, sobre todo porque fue una de las últimas épicas del cine mexicano que veremos en mucho tiempo, a partir de 1959. Lo más interesante de esto es que es de las pocas películas de Ismael Rodríguez que fueron seleccionadas para el Festival de Cannes de 1959. Y fue una película que sí llamó la atención porque su criterio de producción era muy cercano al de Hollywood. Y sí, se le metió muchísima lana, inclusive del Estado, para que se ensalzara esta historia épica de la Revolución Mexicana. Hasta el día de hoy, muchos de los críticos de cine y analistas expertos del cine mexicano no se terminan de poner de acuerdo en si catalogarla o no catalogarla entre las mejores películas del cine mexicano. Por lo que nosotros, arbitrariamente, hemos decidido colocarla en nuestra afamada sección Grandes películas del cine mexicano que nadie está considerando porque alguien anda tragando camote. Contra los hombres, pues. ¡O contra los puercos, que es lo mismo! Pero si yo también soy hombre, mi hija. En los puros recuerdos, mi viejito. ¡Empújenselo! Un hombre que aparece constantemente con cargos bastante importantes e incluso improvisados es el artífice y el cerebro detrás del concepto de esta película. Estamos hablando de José Bolaños Prado. No solo escribió la historia de la película, escribió todo el concepto y toda la idea de lo que se quería narrar visualmente en la historia. En ese entonces era muy complicado que un nuevo talento entrara a dirigir. Y creemos con todas las de la ley que José Bolaños originalmente pretendía dirigir esta película, pero por cuestiones de la burocracia y de la estructura corporativista del sindicato o de los sindicatos que dominaban el cine mexicano, pues le impedían el paso para poder realizar la película con la libertad creativa que él pretendía. Y por eso lo vemos no solamente con el cargo de guionista, también como una especie de supervisor, póngale aquí entre comillas, de las cosas que se están realizando. Es decir, él va a procurar que su libertad creativa por lo menos tenga un poco de peso, como una especie de asesor. José Bolaños va a ser un director muy importante para los años siguientes de la industria, principalmente como guionista, porque era una persona intelectualmente superior en todos los sentidos para poder conceptualizar ideas cinematográficas bajo esta nueva idea de las vanguardias, pero que se vería reforzado en películas que seguramente analizaremos en un futuro, como La Soldadera y Pedro Páramo, El Hombre de la Media Luna, dos de las películas más importantes que realizó aquí en México, y que tuvo también una carrera bastante importante en Estados Unidos, tanto así que llamó la atención de, por favor, quítese el sombrero, Marilyn Monroe. Señor, no se lo lleve, no se ligue, madre. Ya, sosiéguese, señora.
Si el muchacho ya tiene edad para morirse. No sé. Pareciera que el título nos va a hacer referencia, y eso nos hace entender en las primeras escenas, que la historia se va a tratar sobre el personaje de María Félix, pues un anzuelo, y eso es lo que hace interesante la escritura. Porque si ustedes han escuchado aquella canción de dominio público que se refiere a la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. El asunto es que la cucaracha metafóricamente se refiere a toda la bola, a toda la gente de la revolución que estuvo peregrinando de un pueblo a otro, siguiendo la lucha armada, a través de estas peregrinaciones grandes, ya sea a pie o ya sea a bordo de las locomotoras que le robaban al gobierno. Por eso se le decía, ahí viene la cucaracha. Viene una connotación con la cacofonía, con el ruido, con la onomatopeya y esta relación con toda esta gente que terminó siendo desplazada y que por buenas o malas ganas terminó sumándose a estas peregrinaciones de la lucha revolucionaria. Es una forma de decirlo así, como si se humanizara el hecho de que toda la gente que participó pues no eran héroes, no eran villanos. Era gente cumpliendo órdenes y gente buscando su supervivencia, y eso no les quitaba tampoco las ganas de sentir este calor humano, de sentir este miedo, de sentir estas necesidades, de entender que la vida puede ser efímera o puede ser duradera, y que a veces las circunstancias te van a arrastrar aunque tu propia voluntad no te lo permite. Sensibilidad de entender que esta lucha armada no hay ni villanos ni héroes, simplemente gente que sufrió las circunstancias de algo que se salió de control. No me gusta la Z, ni me gusta el C. A ver, desgraciados hocicones, cállenme si son tan salsas. Paso de estafeta hacia una nueva forma de hacer cine, y una nueva forma de hacer cine hecha por gente más joven. Lo que vamos a notar aquí es un nivel de producción ya demasiado profesional, y mucho de esto tiene que ver con la gran experiencia y los contactos que tenía Ismael Rodríguez hasta este momento. Esta es la idea que tenía Ismael Rodríguez para darle paso a nuevas generaciones. Ya hablamos de José Bolaños, pero también tenemos de nuevo la presencia de Ignacio López Tarso, el Tata, que sería tan importante en este periodo de transición y en el resurgimiento durante los años 70 de lo que sería el cine mexicano desde una nueva forma de hacer narrativa. Y si nos vamos hacia los aspectos técnicos, la colocación de imágenes, la colocación de una narrativa visual diferente, porque algunas escenas sí están colocadas para que te digan más con lo que ves que con lo que dicen. Puedes entender las emociones de un actor con algunos encuadres bastante bien posicionados, como este encuadre holandés que le ponen al Indio Fernández en su momento de mayor violencia, y entiendes perfectamente que el cine mexicano está cambiando, que está teniendo en esta película esa transición muy revolucionaria de tomar las bases narrativas de lo que eran las películas de la época de oro para dar paso poco a poco a este nacimiento de un nuevo cine. La escena del parto, la secuencia del parto de María Félix podría ser este nacimiento del nuevo cine mexicano. ¡Aguántate! ¡Ay, viene Pancho Villa! Uno de los momentos conceptuales más interesantes dentro de la historia y que a mí me gusta remarcar, los arcos de dos personajes protagónicos de esta historia se cruzan varias veces, y lo que implica ese entrecruzamiento. Tenemos un primer encuentro entre María Félix y Dolores del Río en una escena bastante fortuita y muy bien manejada, sobre todo al ser una escena nocturna, en la que las dos simplemente cruzan sus miradas y cada una sigue por su camino y por sus ideales. Lo curioso de esto es que esta escena se va a volver a repetir justo antes del final de la película. Ya transformadas las dos, y posiblemente transformadas, tomando ahora cada una el papel opuesto de cómo comenzaron sus historias en la película, se vuelven a juntar como una especie de cierre del círculo de todo lo que engloba la historia de la Revolución Mexicana, y remarcando un mensaje bastante fuerte y bastante actual para nuestros tiempos, en el que dos mujeres que, a pesar de que tuvieron perspectivas distintas y que terminaron en conflicto, terminan uniéndose en la misma causa revolucionaria para seguir el mismo camino. ¿A dónde vas, soldadera de chisguete? Te voy a dar tu baja. No me diga, coronela. Cómo se empieza a dar un uso correcto y concreto a la teoría del color. A la teoría del color como parte de esta construcción narrativa que tenemos que entender de los personajes, en la que se nos da información que tenemos que comprender sin que se nos diga una sola palabra,
en el que el vestuario forma parte importante de esta narrativa. En este caso, vamos a ver al personaje de Emilio Fernández. Si bien está vistiendo siempre de negro, una idea que posiblemente sea de luto, de algo lúgubre o que simplemente es darks, pero combinado con este rojo que sobresalta. Vemos rojo en sus manos, rojo en su cuello, rojo hasta en sus zapatos, en sus botas. Este rojo obviamente representa la sangre que sabe el propio personaje de Antonio Zeta, que está bañado en ella, que ha tomado decisiones que le ha costado la vida a mucha gente, porque él está consciente de toda la muerte que va cargando encima. Tendrá que llevarme flores. Pues yo le llevo sus flores. Al cementerio para cuando me muera, porque en esta vida no me va a encontrar ni el modo. Tal vez una de las mejores muestras de la conceptualización de la película tiene que ver con un rompimiento con una convención cinematográfica de ese momento. Hasta ese entonces todas las películas terminaban con un fin. Lo curioso de esta película es que no concluye con este epígrafe, sino que coloca otro tipo de epígrafe mucho más abierto y mucho más congruente con la idea de la película. Porque conceptualmente lo que nos está diciendo es que la revolución no es algo que se termina. La revolución, ya sea económica, ya sea industrial, ya sea cambio en las estructuras sociales, ya sea la misma lucha feminista, es un camino que no tiene un fin concreto. La revolución es un camino constante y es un camino que nunca termina, porque la revolución se hace día a día y la revolución se hace constantemente hasta que se logren cambios verdaderos en la sociedad y en los seres humanos. Vamos a entrar a los años 60 con un poquito de rock and roll y con rebeldía adolescente, claro que sí. Otra vez cortesía de Alejandro Galindo.